el cual abordaremos la coyuntura internacional y el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como arma de guerra en las actuales crisis mundiales. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, les informamos que durante este espacio se realizarán capturas fotográficas y de video que se podrán publicar en diferentes medios de comunicación de la universidad y externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión del evento. Para ello pedimos su autorización, la cual se entenderá como otorgada con su presencia en el evento. Para comenzar, me permito darle paso a nuestro profesor Julián Peñagos, quien realizará el inicio del panel. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Créanme que para mí es un gran motivo de orgullo y alegría ver esta gran acogida, ver este escenario lleno de mentes ansiosas por el conocimiento. Eso me alegra muchísimo. Bueno, ¿qué vamos a conversar hoy? En un escenario global atravesado por cada vez más frecuentes conflictos y tensiones internacionales, guerra en Ucrania, escalada de violencia en Gaza, disputas geopolíticas en el Mar Rojo, rivalidad creciente entre Estados Unidos y China, y estábamos hablando hace algunos momentos en el café con respecto también a las tensiones que existen en América Latina. Pues hoy la batalla no se libra solo con tanques o soldados, sino también hay ciberataques, sanciones económicas, campañas de desinformación, narrativas mediáticas capaces de moldear percepciones y decisiones en tiempo real. Frente a esta realidad surgen preguntas urgentes con respecto al mundo contemporáneo, y es cómo se construyen y circulan las narrativas bélicas, qué papel cumple la desinformación en la legitimación de la violencia, qué efectos tiene sobre la democracia, los derechos humanos y la opinión pública, ¿no? Entre muchas otras cuestiones más. Y precisamente este conversatorio es un espacio de reflexión crítica en donde vamos a abordar estos temas con expertos en comunicación política que nos han hecho el honor también de asistir y que han aceptado esta invitación, lo cual agradezco y agradecemos muchísimo desde la facultad, desde la universidad, que abran un espacio en sus agendas para poder conversar sobre estos temas. Nos acompaña Olga Higuera, politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Relaciones Internacionales, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Inglaterra, doctora en Ciencia Política de la Administración y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, actualmente decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, Campus Cajicá. También nos acompaña Idania Chirinos, NTN 24, periodista venezolana con 44 años de trayectoria profesional, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas. Inició su carrera en Venevisión como reportera corresponsal en Centroamérica, presentadora y directora de prensa. Bajo su liderazgo el noticiero obtuvo el Premio Nacional de Periodismo como Mejor Noticiero. Actualmente se desempeña como directora de contenidos de NTN 24 y conduce el programa La Tarde, transmitido para América Latina, el Caribe y Estados Unidos. En 2024 recibió el Premio Nacional de Comunicación y Periodismo Alfonso López Michelsen, otorgado por la Sociedad Colombiana de Prensa. También está con nosotros Guillermo Orozco, profesional en Ciencias Militares, especialista en Seguridad y Defensa Nacional y magíster en Historia Militar, coronel retirado veterano del Ejército de Colombia, en donde sirvió por 27 años. Fue decano de la Facultad de Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, donde actualmente dirige la maestría de Historia Militar, a la vez que se desempeña como docente investigador de la Escuela Superior de Guerra. Y también nos acompaña Fabián Eduardo Rodríguez, comunicador social y periodista, especialista en televisión y magíster en escrituras creativas con énfasis en guión de largometraje. Actualmente es profesor de la institución universitaria Justiniana, en donde, entre otras materias, dirige la materia de conflicto, memoria y paz en el programa de comunicación social. Y nuestro moderador, alguien de la casa, muy querido por todos nosotros, el gran Fernando Suitenes. Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Santo Tomás Chile,
graduado con honores además, ha sido asesor de prensa y comunicaciones de la Presidencia de la República de Chile y es reconocido como uno de nuestros grandes analistas internacionales con publicaciones frecuentes en medios de comunicación nacionales, internacionales y redes sociales. Entonces, bienvenidos todos y Fernando, con los tuyos. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer. ¿No se escucha? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a nuestros ilustres invitados por hacerse el tiempo y compartir sus conocimientos con nosotros. También quiero agradecer a ustedes por estar aquí, por esa sed de aprendizaje y de conocimientos que tienen. Y bueno, fíjense que hay una cosa que me ha llamado la atención siempre, viéndolo desde afuera, ¿no? Quizás una percepción mía. El poco interés que los medios tienen en las noticias internacionales. Las noticias internacionales generalmente en Colombia uno las sigue en canales específicos de cable, generalmente en el que tienen 24 horas, France 24 horas, pero si uno analiza, por ejemplo en Caracol Televisión, yo me he dado el trabajo de analizar en un noticiero de 1 hora y media, las noticias internacionales ocupan máximo 2 minutos. En radio, jamás una noticia internacional, excepto Maduro y Trump. Es lo único que se habla a nivel internacional en las radios. Y en El Espectador, a veces la edición del domingo no tiene noticias internacionales. Y en El Tiempo hay una página de noticias internacionales. ¿Por qué creen ustedes que el periodismo colombiano como que no cubre tanto lo internacional como pasa, por ejemplo, en El País de España, o La Nación Argentina, o El Comercio de Lima? ¿A qué debemos el poco interés por noticias internacionales que no incumban a Colombia? ¿Ustedes lo han pensado? Sí. Fabián, ¿por qué crees que pasa eso, el poco interés en lo internacional? Buenos días. Yo creo que también es parte de la globalización. Antes la sección internacional del Tiempo, El Espectador, era un bloque grandísimo y ahí uno se enteraba del mundo. Pero a partir de la globalización, digamos, lo que pasa en Estados Unidos está completamente ligado con lo que pasa en Rusia y en Colombia. Y eso hizo que de lo nacional, o sea, que se fuese como teniendo una transversalidad desde mi punto de vista, desde lo internacional y las noticias nacionales. Lo veo de esa forma. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad, gracias a la universidad por la invitación y en particular esta es una de las facultades insignes en el tema de comunicación, así que es un placer y un honor estar con ustedes. Puede haber un tema, digamos, cuando uno es del lado de relaciones internacionales o ciencia política, siempre se analiza la cultura colombiana como parroquial, ¿no? Hay una hipótesis que Colombia le encantó ser la Atenas sudamericana y nos quedamos un poquito mirando hacia adentro. Digamos que hay un tema, un elemento cultural. Dos, ya del elemento de la comunicación, normalmente los contenidos o los programas o los medios especializados carecen de fondos y realmente ¿no? Y les van quitando la financiación. Entonces los grandes espacios que hay para el análisis político, para el análisis internacional, siempre están como en un dilema, es, bueno, ¿cómo voy a mantener el programa al aire? ¿No? Hay espacios, pero pues, adolecen, no son comerciales, ¿no? No tienen el tema de vender una pauta fácilmente. Y la tercera variable sería es que ya esto no lo estamos comunicando por los medios convencionales. Prensa escrita, noticieros, comienzan a perder terreno frente a otras formas de comunicar, frente a otros medios de transmisión de información, mucho más informales, y creo que digamos a eso va un poco la conversación que tendremos ahora, y es más rápida, más mediática, menos analizada, menos profunda, digamos con mayor dificultad para contextualizar noticias, y entonces terminamos inundados de información parcial o cortica o sin mucho fondo de estos temas que serían bien importantes. Y tres, y la cuarta es que pues, el consumo, digamos, el consumo de los medios también ha variado. Es decir, en dónde busco yo informarme como individuo, como ciudadano, también ha variado. Ya no acudo a las mismas fuentes, ¿no? Antes uno le preguntaba, mi generación, un poco más bien antigüita, iba con Google, ¿no? O sea, San Google era como novedad, y recuerden que nosotros nos criamos cuando no había Google, ¿no? Que era más difícil, ¿no? Nosotros yo digamos que somos como el eje de la transición de
de lo digital. Ya ahora, pues creo que nadie de ustedes le hace ninguna pregunta a Google. Todos tienen o Gemini o ChatGPT, pero tienen cosas mejores aún. Y le preguntan, oiga, cuénteme qué está pasando en Rusia hoy. Y tenemos la versión IA de lo que está pasando. Ya no consumimos lo mismo. Entonces hay como 4 variables que van de lo cultural, lo estructural, al cambio de los medios. Gracias a todos, buenos días. Yo me refiero a uno de los autores que más admiro, que es Yuval Noah Harari. Él habla de esa importancia donde ahora las nuevas generaciones no dependen de un diario, de una revista, de la televisión por cable, sino la dependencia total del teléfono, normal dentro del proceso de la evolución tecnológica que está en sus manos. Eso, dentro de palabras de Harari, habla de cómo ese medio tecnológico que tienen ahí los bombardea a ustedes constantemente para abordar la información que usted quiere saber. El algoritmo lo que hace es analizar sus gustos, analizar sus tendencias, y esa es la información que le está llevando, y eso lleva a que usted se satisfaga con esa información. Entonces, pero eso le da una herramienta crítica frente a lo que está pasando en el escenario local, nacional y mundial, y enriquece su conocimiento. Ya va en cada uno que tanto explota esa herramienta tecnológica tan grande que tiene, que nuestras generaciones no teníamos tanto acceso, o como decía la doctora, lo último para nosotros en su momento fue Google, pero ¿cómo explotan esa herramienta? Es algo que les abre la ventana al conocimiento y el entendimiento del mundo, a la problemática actual, pero vamos a tratar que ese tema, el sesgo en ese tipo de información pasa a ser complejo, de información que le llega a usted dependiendo de sus gustos, dependiendo de cómo está configurado su algoritmo personal, porque va muy limitado a su esencia, a su forma de ser y a su forma de entender el mundo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo en un canal donde todo el día hay información internacional. Las 24 horas, porque igual seguimos conectados cuando salimos de la planta. Yo no estoy tan de acuerdo en que los medios en Colombia no tengan información internacional. Yo soy una gran consumidora de radio y de noticias a toda hora. Yo me levanto tipo 5 de la mañana, 5:15, y desde que me levanto me enchufo el audífono en el oído y estoy oyendo información. Y hago zapping en la radio igual que en la televisión. Y yo siento que cada día más los corresponsales de Estados Unidos, tienen una gran gama de, evidentemente, Trump y Venezuela, porque Venezuela está aquí al lado, todo lo que pase nos afecta, y porque vemos una gran cantidad de venezolanos en Colombia, y porque todo lo que haga Trump nos afecta a todos por igual en el mundo en general. Por otra parte, yo siento igual que los gustos cambian. Nosotros tenemos información internacional, pero cuando a mí me dicen, por ejemplo, que en el mes de agosto 34 millones de videos de NTN24 se vieron, wow, no me digan que la información internacional no está siendo objeto de interés. O que una entrevista que yo hice con un tema de Venezuela tuvo 1.500.000 vistas en 20 días, y nuestra audiencia, la venezolana está en todas partes del mundo. Digamos que nosotros tenemos Venezuela, Colombia, Estados Unidos en audiencia, no necesariamente en localización. Yo siento que la información internacional sí es de interés, que evidentemente la consumen por el teléfono, por la tablet, por la computadora, por todo menos por el televisor. Pero cada día más estamos interconectados, y lo que pasa en un lado nos afecta a todos de alguna manera. O es que lo que dijo el presidente ayer no nos va a afectar, y lo dijo en Nueva York y en la ONU. Todavía no hemos visto cómo nos va a afectar, pero ya nos llegará en el transcurso del día de mañana. Es decir, todo lo que pasa en todas partes nos afecta hoy de alguna manera. Y yo sí creo que en los medios de Colombia se le da, yo no sé cómo era hace 20 años, yo tengo solo 16 aquí,
pero desde que yo estoy, siento que hay un poquito más cada vez de información internacional, bien de Venezuela, Estados Unidos o de donde sea, pero sí hay interés. Lo que cambian quizás son las fuentes de alimentarse. Fíjense que leí hace un mes atrás que todavía el 36% de los republicanos en Estados Unidos piensa, pero convencido, de que a Donald Trump Biden le robó las elecciones. O sea, convencido. En Brasil hay un alto porcentaje de la población brasileña que piensa que Lula es un presidente ilegítimo. Incluso algunos piensan, menos, pero algunos piensan, lo que es preocupante, que debió haber pasado algo a Lula, no quiero decir específicamente qué. Por ejemplo, otro caso que es muy cercano a mí, los medios de comunicación en Chile pintan que la economía chilena está un desastre porque está en manos de la izquierda, que es un desastre, que vamos a parecernos a Venezuela, todo el día parecernos a Venezuela. Y uno ve las cifras, y las cifras de Boris son mejores, por ejemplo, que las de Milei. Entonces nos damos cuenta lo peligroso que puede llegar a ser esto, porque yo conozco amigos muy cultos que creen a ciencia cierta que Bolsonaro le quitaron las elecciones. Incluso, es más, piensa tú que en este momento la guerra que pasa en Israel, uno ve que dependiendo de los canales o las fuentes nos muestran guerras totalmente distintas. Algunos sentimos que las maquillan bastante. Incluso puedes ver tú, en esa época no había ni redes sociales, cómo se maquilló las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que cualquier otro país que hubiera hecho eso hubiera sido una hecatombe, pero parece que lo hizo alguien que debía hacerlo, y como que toda la larga terminamos justificando por qué arrojaron las bombas. Entonces, no es peligroso para la información mundial, incluso no es peligroso para nuestras democracias, que esos hechos que cualquiera puede plantear en una red social, al final se consideren como ciencia cierta, como verdades absolutas. Fabián, Decana. Yo soy guionista y también trabajo en ficción. Y cronista. Entonces, teníamos una discusión sobre la verosimilitud y la veracidad. Y creo que es el punto a tratar en las nuevas audiencias. Cuando estamos haciendo ficción buscamos verosimilitud, que la cuestión sea creíble. Cuando estamos hablando de veracidad nos tenemos que remitir a la realidad. Entonces es invención por un lado y la otra es investigación, ojalá fáctica, como debería ser. Yo creo que las narrativas periodísticas que están multiplicadas por 1000 hoy en día tomaron prestado las narrativas y las estructuras de ficción para narrar la realidad, y eso es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque en la ficción nosotros trabajamos sobre personajes y por eso hoy existen los caudillos. Hoy el político ya no es una estadística, sino el político es un personaje, y al convertirse en personaje es caudillo y la gente lo ama o lo odia. Y su discurso muchas veces está basado en el conflicto. Les parece que estuviese defendiendo algo, pero siento que el conflicto hace que su discurso se expanda. Entonces creo que es muy peligroso para las audiencias porque empiezan a vivir la realidad como una ficción y terminan leyendo la realidad en un juego de buenos contra malos y terminan en el sesgo que le da el algoritmo, porque están convencidos lo de Bolsonaro, porque todo lo que leen les reafirma todos los días eso. Entonces yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad que nos decían, si se van a leer 2 periódicos, no se lean ninguno. Léanse 15 periódicos para que empiecen a crearse un criterio. Pero el sesgo de confirmación está haciendo eso, que la gente esté apasionada con su verdad y que incluso en algunos momentos sea más importante su relato que la verdad. Creo que puede ir hacia ese lado. Bueno, creo que el profe planteó 3 temas duros. El primero es erosión de la democracia. Es decir, las democracias comienzan a mostrar el desgaste, digamos, de un sistema que ya no está dando una cosa que es la eficiencia para responder a las necesidades, y ya la gente, uno mira como tendencia latinoamericana, le da igual
digamos, los politólogos usamos mucho una encuesta que se llama Latino Barómetro, que lleva desde el año 96, preguntando lo mismo de manera transversal y tiene unas estadísticas divinas, pueden graficar, o sea, uno le da clic y le grafica. Y una de las preguntas claves es, ¿a usted el sistema democrático le responde o le da igual? El tema es que el da igual está creciendo en todos los países. O sea, a mí desde que me resuelvan, no me importa vivir en democracia o no vivir en democracia, y eso es un peligro bien grande para todo el mundo. Es decir, de los sistemas, pues es el menos malo, técnicamente, digamos, platónicamente, pero lo que vemos es que ya hay una cierta indiferencia. Entonces se plantea en un contexto en donde hay una indiferencia hacia digamos, la política por los mecanismos formales, ¿no? Es decir, yo puedo ganar las elecciones por el mecanismo bueno, o puedo decir que gané las elecciones por la vía de hecho, que fue lo que nos pasó en enero del 20, que fue lo que nos pasó en Brasil. Es decir, puedo tomar una vía de hecho y decir, no, yo gané. ¿Pero por qué? Pues porque sí, porque es que me contaron mal los votos, porque es que el otro es ilegítimo, por lo que sea, el cuento que yo quiera vender, y erosiono la misma institucionalidad, porque hay mecanismos para reclamar las elecciones. Georgia, recuente votos, tal, una acción judicial, lo que sea, pero yo acudo a un mecanismo que es la opinión pública, y es votar la idea de que el sistema está corrupto, de que el sistema no funciona, de que el sistema no está trabajando bien, y trato de legitimar otra vía de acceso a ese sistema. Entonces uno, erosión, y el tema es que eso está pasando aquí y en muchos lados. Y hay un descontento, ¿no? Si les preguntaran cuántos finalmente vamos a, o sea, con 100 candidatos que vamos a terminar eligiendo en marzo, no tengo idea. Probablemente los 2 que llegan no van a ser los más sexys, ni los más chéveres, ni los mejor preparados. Van a ser los 2 que una mini fracción del electorado, o sea, 60% de abstención, más dividido 100, pues el que va a llegar va a ser una persona que cuantitativamente no es representativo de la población, es el que llegó, ¿cierto? Entonces hay como un desafecto. 2, eso genera discursos de polarización, y es que ahí lo plantearon, hay buenos y hay malos en las historias, como cuando uno termina con el novio, ¿no? El man siempre va a ser el malo o la ex esposa va a ser la mala, porque uno tiene que contar un cuento, y lo mejor es contarlo en antagonismo. Digamos, la forma más fácil de contar una historia, todas las novelas tienen la que le grita a la chica y ¿no? La buena y la mala, el bueno y el malo. Entonces es una forma de polarizar, y si ustedes miran ahorita en riesgos globales, en lo que es en riesgos ya para la seguridad, o sea, no riesgos chiquitos, riesgos globales. El Banco Mundial dice el riesgo, digamos, los que pican más duro es los riesgos que están asociados a lo social, riesgos societales. Y entre esos la polarización va de primero, y es porque nos hemos dedicado a dividir, a decir, estos son legítimos, los migrantes son malos, la población X es mala, ¿no? La porofobia, la xenofobia, ¿no? Y son discursos que captan la atención. Entonces, polarización como riesgo. Y tercero, el tema de la narrativa. Lo que tú dices, a los que estudiamos antes, relaciones, ciencia política, nos enseñaron a leer el mundo diferente, a través de las instituciones, a través... Ahora ya dígale a un estudiante, no, el derecho internacional, ¿qué? ¿Esa vaina qué es? Ah, sí, donde cada uno hace lo que se le da la gana. Ah, pues sí, hijo, sí, eso es el derecho a voto, ¿no? O sea, ya el mundo que estamos viviendo no es el mismo, porque la narrativa es diferente. Entonces yo creo que ahí esos 3 puntos tenemos que ponerlos en el contexto para entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Bueno, desde la perspectiva de un veterano, que como veteranos somos estudiosos de la guerra, voy a partir de un concepto de Clausewitz. Clausewitz hablaba, entre términos muy generales, que el éxito de una guerra era destruir la fuerza militar del oponente. Las guerras evolucionan, la naturaleza de la guerra es constante, el carácter de la guerra evoluciona. Actualmente, en el conflicto híbrido que sucede a nivel mundial, ya la fuerza militar no es el centro de gravedad, no es el objetivo a destruir. Y aquí empieza a jugar uno de los conceptos que maneja el ejército, doctrinalmente el ejército de los Estados Unidos. Hablamos de 5 dimensiones: terrestre para un ejército, aérea para una fuerza aérea, naval, navy, espacial y ciberespacial. Maneja doctrinalmente 3 dimensiones.
dimensiones: la dimensión física, que es donde suceden las interacciones, la dimensión de la información, que es cómo se maneja toda la información, y el punto crítico, por el que quiero hablar de manera muy corta, es la parte humana o la dimensión humana cognitiva. Cuando hablamos entonces de qué es una guerra cognitiva, podemos por definición decir que es cambiar la percepción de la realidad de un individuo o un grupo de individuos o una colectividad. Si para un conglomerado social, a través de una campaña de información, y esa campaña de información va a través de todos los medios que estamos hablando, radio, televisión, en especial, en un porcentaje extremadamente alto, la información, esa herramienta que tienen ustedes en sus manos y que todos tenemos en nuestras manos, es el teléfono. Cómo esa cantidad de información que nos llega desde distintos medios, que se puede aterrizar ahí, logran ese objetivo primordial, que es cambiar esa percepción de la realidad que tiene usted. Entonces, voy a poner un ejemplo. Para mi abuelo era muy normal escuchar su música vieja en un radio. Esa percepción de la realidad que tenía el mundo a través de la radio es muy distinta a la que usted tiene ahora. Era muy local, era su área de conocimiento. Ahora, esa área de conocimiento de usted es extremadamente amplia. Usted puede comparar ahora el canal NTN24 con el canal Al Jazeera, con la BBC de Londres, y tiene una cantidad de fuentes de información que finalmente le va a apuntar a cómo su sesgo, su precognición, le apunta a cumplir finalmente, y con eso termino, el objetivo de la guerra. El objetivo de la guerra puede ser usted que está ahí sentado. El objetivo no es destruir la fuerza militar, es cambiar su percepción de la realidad. Si cambiamos la percepción, o si alguien cambia la percepción de la realidad de usted como colombiano, de usted como colectividad de la nación colombiana, con esas características propias, intrínsecas de ser colombiano, pues estamos perdiendo la guerra. Lo digo desde mi posición de veterano y estudioso de la guerra. Entonces no es conceptos clásicos de Clausewitz de destruir un ejército, sino cambiar esa percepción de la realidad que tiene usted. Si nos dividen, si dividen su pensamiento, si usted no se siente colombiano, si usted no aprecia su posición, y ahí entra el punto importante de la legitimidad, la democracia garantiza que ustedes como conglomerados colombianos, elijan a la persona que nos va a representar. Cambiar esa percepción suya de su imaginario colectivo causa un efecto, hablando a nivel estratégico de la guerra, que nos llevaría a un camino al que no es. Entonces, la importancia es que ustedes son extremadamente críticos, y eso es la importancia de la juventud. Tienen una gran fuente de información a través de todos los canales disponibles de información que tienen. Ese bombardeo de información constante al que están siendo sometidos, al que todos somos sometidos, tiene que pasar por ese proceso lógico, crítico de ustedes, de decir, esto es lo que me conviene para mí individualmente, esto es lo que conviene a mi sociedad y a mi nación. A ver, yo creo que si en algo falló o ha fallado la democracia es que no formó, o en algún minuto dejó de formar ciudadanos. Y si no tenemos una cultura ciudadana, somos objeto de cualquier manipulación. Lea, investigue, entérese, y nunca nadie le va a poder cambiar su manera de pensar. Hágase la propia. Si usted ve una noticia y le parece que no es, pues busque otra y la compara. Tenga siempre un punto de referencia para que nadie lo pueda manipular y usted sea dueño de su propia verdad. Se lo digo no solo como ciudadana, sino como periodista. Mis criterios son míos. Yo me muevo todo el día entre noticias y narrativas. Yo escojo la que yo quiero. ¿Por qué yo tengo que creer en un señor como Lula que se para ayer y dice, por favor, no dejen el diálogo de lado en relación a Venezuela? ¿Cuántos años tenemos dialogando con Maduro? Pero si usted conoce lo que realmente pasa, no se va a comprar la narrativa. Si usted no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, cualquier narrativa lo va a manipular. La única forma de defenderse hoy en día de todo el bombardeo que tenemos a diario, porque yo creo que una de las grandes tragedias nuestras aquí y ahora es que la realidad cambió porque cada quien la ve a través del lente de su ideología.
Yo la veo desde mi creencia y el otro la ve desde su creencia y son distintas. Yo no sé si el señor Lula tendrá buena o mala intención, yo no voy a entrar en eso, ni es el objeto de lo que estamos hablando, pero él está viendo desde su percepción. Yo, que tuve que salir de mi país hace 16 años, que tengo 11 años que no puedo regresar porque no me van a dejar salir, que tengo a toda mi familia regada por el mundo, no puedo aceptar que me digan que la solución de Venezuela es dialogar, porque tenemos más de 20 años dialogando. Si usted se entera de lo que pasa en Venezuela, si sabe que tenemos más de 1000 presos políticos, que a la gente la detienen y la desaparecen, y usted, si es su hermana, su tía, su abuela, su mujer o su marido, puede pasar 3, 4, 6 meses buscándolo y no va a saber dónde está. Entonces, usted viene y me dice lo que usted crea. Y eso yo les hablo desde mi experiencia, pero aplíquenlo a cualquier tema. Fórmense, investiguen, lean y tengan su propio criterio. Y nunca nadie les va a poder vender una narrativa. Ni Netanyahu queriendo acabar Gaza, ni jamás impidiendo que entre la comida. Ustedes creen lo que quieran, pero infórmense para que tengan un concepto real de lo que tienen alrededor del mundo. Si la mayoría estudia comunicación, cuando llegan a tener el privilegio, porque yo considero que tengo un privilegio, de formar parte de una cadena como la que estoy, o tener un espacio de 2 horas, que es todo el tiempo del mundo en televisión, y que pueden influir, es una gran responsabilidad. Pararse, decir algo, entrevistar a alguien. Si yo no tuviese mi criterio formado, cualquiera hoy me convence, hoy me oirán decir una cosa y mañana otra. Sean dueños de su criterio y para eso, fórmense. Bueno, indudablemente los que somos del siglo pasado nos informamos de una manera muy distinta. Yo recuerdo que leíamos periódicos en papel, y los que nacíamos en pueblitos recibíamos el periódico de la capital en la tarde, porque llegaba en avión. O sea, leíamos noticias que habían pasado el día anterior. Si yo se lo cuento a alguien de ahora, que yo leía noticias del día anterior, me decía, pero qué estúpido leer noticias del anterior, es que no había nada para leer las de hoy. Y el satélite, ahora vemos todo en directo, todo en directo. El satélite era un lujo, era muy caro transmitir noticias en directo. Por lo tanto, a muchos lugares nos llegaban las noticias también del día anterior en VHS, a los canales de televisión. Entonces, siempre vivíamos un día atrasado. Eso sería ahora inexplicable e inentendible. Así nos criamos la gran mayoría de nosotros, leyendo noticias del ayer. Eso indudablemente nos hace pensar en qué se diferencian las narrativas bélicas contemporáneas de cómo se cubrió en algún momento la Guerra Fría, o la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo llegaba la invasión de Hitler a Polonia, a la Patagonia, y cuándo llegó esa noticia. Ahora la están viendo en el celular del bus. Entonces, ¿cuál cree usted que fueron las diferencias en las noticias de cómo se cubrían actualmente y cómo se cubrían anteriormente en la historia? ¿Quién se tira la piscina? No, digamos que hay 2 cositas. Uno, quisiera hablar como de la propaganda y luego de la parte actual. Y es que en las narrativas bélicas, en cómo contamos las guerras, antes, digamos, había un mensaje uniforme. Si ustedes, alguno que les guste como la historia, vean los elementos de la comunicación de la guerra. Lastimosamente el modelo de comunicación efectivo puede ser el del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Digamos que si uno lo ve como estrategia comunicativa, eficiente, un mensaje uniforme, un mensaje abarcador, un mensaje que articuló todos los elementos, digamos, del fascismo, ¿no? Generar el chivo expiatorio, que hablábamos de generar el maligno otro, ¿no? Generar esa otredad, el tener un mensaje claro para una audiencia específica, y se lanzaba de manera uniforme, es decir, todo el mundo estaba expuesto a la misma musiquita, al mismo programa de radio, al mismo letrero, a la misma comunicación. Hoy día la narrativa bélica es segmentada, es decir,
los mecanismos, como ya dijimos, cambiaron, y entonces dependiendo de lo que yo consuma, mi teléfono, si uno compara mi Instagram con el Instagram de ustedes o mi TikTok con el de alguno de ustedes, es diferente, porque está hecho a mi preferencia de consumo, a mi preferencia. Entonces las audiencias también, digamos, se van especificando. Ya ahorita el mensaje le llega a uno partiendo de una cosa, y es qué consumí antes, ¿no? ¿Qué vi? Entonces el mío, pues perdón, el mío es toque y pulpero, novelero, o sea, el mío parece adolescente de 17, no es una señora mayor, pero es lo que yo miro en Reels, y entonces lo que me llega así. Pero si yo estuviera mirando, no sé, cosas pro Ucrania o cosas pro rusas, el algoritmo me botaría información diferente. Entonces ya no hablamos de una propaganda, un uso de medio uniforme, sino un uso particular. ¿Dado por qué? Por la ciencia en los números. Entonces ahí ese mensaje va a ser específico, pero además de qué va mi gusto, de mis preferencias políticas, de mis preferencias, la forma en que yo interactúo con esa inteligencia loca de los algoritmos. Entonces también me va a dar información que ya va a reforzar ideas que yo tengo, ¿no? O sea, si yo consumo, entonces, no, pro-ruso, un Estado pro-ruso, entonces vas a alimentar una narrativa y va a reforzar una cosa que ya tenía, haciendo que yo me predisponga más, es decir, que yo siga comprando ese alimento, y no me va a mostrar el de la oposición, y no me va a mostrar la información diferente, me va a decir es que, recuerden, digamos que los discursos de Ucrania se han hecho unos trabajos divinos en las universidades europeas de fact-checkers y de ver cómo es la narrativa que cuentan. Entonces, uno de los primeros mensajes era que los ucranianos estaban dejando renacer el nazismo, por ejemplo. Y entonces, claro, si yo soy ruso y me dicen que se está volviendo a rearmar la amenaza nazi en el país de al lado, pues obviamente yo qué voy a hacer, alimentar una idea que yo ya tengo, que es un sentimiento nacional, que es un sentimiento, y reforzar un discurso que se me va de pronto radicalizando, que de pronto se me va, ¿no?, yendo. Entonces ese es un cambio esencial que estamos viendo hoy día. No es uniforme, está segmentado, pero suele reforzar lo mejor y lo peor que hay en uno, que es el tipo de cosas que uno consume. Y ahora todo el mundo analiza, todo el mundo es periodista, todo el mundo manda fotos, todo el mundo opina y todo el mundo informa. Ese es el siguiente tema. Hay algunos que dicen que estas guerras híbridas es como un segundo capítulo de la Guerra Fría. Hay algunos ensayos que no están tan de acuerdo, sobre todo por una cuestión geopolítica, y es que se pasó de un mundo bipolar donde se crean las guerrillas, o sea, era otro universo, casi que era una guerra legítima entre dos puntos de vista. Se cae el muro de Berlín y empieza otro mundo más ligado al capitalismo. Nosotros hacemos parte de ese mundo, luego nosotros tenemos esa visión occidental, y en la actualidad es como si se estuviera reordenando o buscando un nuevo orden mundial, específicamente por la amenaza, no creo que rusa, pero china, y eso cambia completamente la ambición de los diferentes países o de los diferentes bloques, digamos. Si seguimos con el bloque occidental sería Estados Unidos y Europa, y el otro sería más o menos Rusia, China, Irán. Entonces eso crea un conflicto mediático de primerazo, y lo que tú decías, cada cual lo narra desde su perspectiva, desde su ambiente cultural, desde su ambiente ideológico, desde su pasado, y ahí como periodistas la única forma es empezar a contrastar fuentes para tratar de buscar la verdad, que es tal vez lo que no debería nunca morir en el periodismo, y es la búsqueda de la verdad. Editorializar menos y tratar de encontrar las lógicas de los diferentes conflictos. Entonces ahí no nos paramos nosotros solamente desde nuestra perspectiva, sino tratamos de entender la perspectiva del otro bloque, y en eso yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar, ¿sabes? Porque si es global la inteligencia artificial y no tiene censura, vamos a empezar a reconocer narrativas que ni siquiera vislumbrábamos sobre otras culturas. Entonces,
cómo las mujeres en Oriente ven esta circunstancia. No lo había pensado de esa forma porque estaba parado en mi realidad. Entonces, bajo esa perspectiva, si no hay censura, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en ese aspecto. Doctor, usted tocaba algo bien importante de cómo era la percepción de los conflictos en cada tiempo, en cada etapa. Nos vamos muchos años atrás, tal vez en las películas el principal enemigo, mucho tiempo atrás, era alguien con acento alemán. Posteriormente, en la Guerra Fría, iba a ser evidentemente alguien con un acento soviético, y tenemos los espías y todas las películas de la época. Posteriormente, el enemigo de todas las películas era, generalmente, posterior al 11 de septiembre, pasa a ser un árabe dentro de esa narrativa. Lo hablaba con mi hija y me decía, estamos viendo la última Bad Boys, sale como 2 años. Cuando ahora entonces el enemigo, el malo, pasa a ser esa amenaza criminal transnacional, narcotráfico, etc. Entonces, a lo que voy con esto es que esos segmentos de la población a los que esa guerra cognitiva llegaba, mostraba entonces el alemán como el malo, el ruso como el malo, el árabe como el malo, porque había un control de esa información. Vuelvo atrás, Bugs Bunny, la Warner Bros. Durante la Segunda Guerra Mundial hay cualquier cantidad de videos viejos donde muestran a Bugs Bunny peleando contra Hitler, por ejemplo. Entonces, esa parcialidad con la que la población asumía esa información, pues hacía todo como muy cuadriculado. Actualmente ustedes están recibiendo información de todo lado. Entonces, lo decía ahora, ustedes pueden estar viendo NTN24, pueden estar viendo Al Jazeera, pueden estar viendo BBC, y eso le da una libertad, que es un punto bastante importante, una libertad de seleccionar, identificar cuál va a ser su fuente, sobre la que va a identificar, no quiero decirlo en esa palabra, el enemigo, sino exactamente con qué está de acuerdo o no. Esa libertad que tiene usted al poder seleccionar tantas fuentes de información no parcializa su concepción de la realidad. La abre a un mundo multipolar, donde entonces ya no es el capitalismo y el comunismo ni la revolución fundamentalista islámica, sino un sinnúmero de eventos y actividades sobre los que usted, con previo conocimiento, puede decidir: esto es bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y obviamente, como decía el autor, del algoritmo, que refuerza esa precognición que tiene usted, le va a brindar mucho más información al respecto, pero no dejen de buscarla en muchas fuentes. Si no se queda en una sola línea, todos sabemos, vamos a Instagram, vemos algo, o en TikTok, y es increíble el bombardeo. Lo vuelvo a abrir en los próximos 5 minutos o al día siguiente y voy a tener más de lo mismo. Siempre buscar el contraste para él. Pero me quedé pensando en la forma de cubrir las noticias antes y ahora. Por ejemplo, Armero. Yo fui a cubrir Armero. Me enviaron de mi canal a cubrir el desastre de Armero. Hoy en día, cuando yo llegue, ya se secó. O sea, me mandaron, recuerdo, secuestraron unos embajadores en Lima, creo, en una embajada. Había que ir a Lima. Y fui, había que dormir frente a la embajada y pasamos no sé cuántos días. Pero hoy, mientras yo decido a quién mando, si me muevo, si no me muevo, ya llegó todo. Ya llegó el mensaje del embajador que está adentro de la embajada. Ya llegó la cobertura de la puerta de los medios, de todo. O sea, la inmediatez de los medios hoy en día además nos plantea un reto. ¿Qué hago? ¿Qué voy a explotar? ¿Por dónde me voy a ir? Si tengo la imagen, ¿cómo la complemento? ¿O qué me interesa? No, voy a mandar un periodista a Lima porque yo quiero que me digan qué pasa con la familia del embajador. Es decir, todo nos cambió. Antes solo hacíamos periodismo, los periodistas. Hoy una de las cosas que más se valora es el periodismo ciudadano. Todos tenemos un teléfono. Todo pasa al lado nuestro y lo hacemos con el teléfono. Y eso empieza a circular mucho más rápido en ocasiones que la cadena que llegue para publicar la noticia. Todo es un reto hoy en día para los periodistas, para los directores de medios, para quienes manejamos programas o manejamos personal. Porque la velocidad que ha
que ha llegado con las redes, con las herramientas que tenemos hoy en día, nos plantea retos absolutamente diferentes. En cuanto a las narrativas, yo creo que además todos hemos estado como en la línea de no se quede con lo que le vende el algoritmo, busque siempre lo otro. Y usted decide con qué discurso se queda. Miren, pasó ayer, matan al señor Charlie Kirk en Estados Unidos, hacen un gran funeral, llega la esposa de este señor, de este joven que asesinaron, absolutamente compungida como tiene que ser por la tragedia que está viviendo, y dice que ella perdona al asesino de su esposo, porque eso es lo que él hubiese querido y porque eso es lo que Dios dice y ella es fiel creyente. Acto seguido viene el presidente Trump y dice: Erika, perdóname, yo sí odio a mis enemigos y quiero que lo pasen bien mal. Bueno, usted decide con qué se queda, si odiando o perdonando. Esa es una narrativa entre la que van a tener que vivir día a día, porque todo se plantea desde dos orillas opuestas en la mayoría de las cosas, o en la mayoría de los dilemas, o en la mayoría de las guerras, o en la mayoría de las confrontaciones. Hoy todo se ve desde dos orillas y a veces desde tres. La única manera, se lo vuelvo a repetir, es que estén absolutamente claros, que construyan sus propios criterios y decidan cuál de las narrativas van a incorporar ustedes a la suya propia. El mundo que les va a tocar a ustedes vivir dentro de los medios es mucho más complicado que el que nos ha tocado a nosotros, que venimos de aquellos días en que era válido mandar a un periodista a cubrir una tragedia, un accidente, un terremoto, que llegamos a la inmediatez de ¿para qué voy a mandar a alguien a México al terremoto si ya tengo todo aquí? No sé ni siquiera qué nos puede plantear el futuro. O sea, que cada día que te levantas hay una herramienta nueva, hay algo nuevo, hay una red social nueva. Ya yo no sé cuando me dicen, pusiste en TikTok, pusiste en Facebook. Oye, no puedo. O trabajo o tuiteo. O trabajo o monto algo en Instagram. O tengo Instagram o tengo TikTok, pero todo a la vez no se puede hacer. Y eso es hoy. ¿Qué será mañana? Ni siquiera me lo puedo imaginar. A ustedes los puede llegar a arropar, pero ustedes van con el aquí y el ahora y van a ir teniendo la velocidad que les va a imponer el tiempo, así como nosotros hemos tenido que aprender a darle al acelerador, porque nadie nos enseñó, nos llegó de repente. Ustedes van con ella, van a tener esa ventaja sobre nosotros. Tenemos muchos conflictos a los que continuamente aludimos y continuamente percibimos por los medios. Ucrania, los barquitos de Donald Trump frente a Venezuela, el señor Netanyahu ahí dando plomo en Gaza. Tomando como perspectiva esos conflictos contemporáneos, ¿cómo podríamos decir que se está articulando la desinformación como estrategia de guerra híbrida en esos conflictos que la gente más conoce, digamos? Porque hay, en África hay un montón de guerras civiles, pero nadie se entera porque a lo mejor no hay gas ni petróleo, ¿no? ¿Cómo se estaría articulando actualmente la desinformación, por ejemplo, en caso de Gaza, la figura de Netanyahu, o la percepción que hay con la figura de Maduro para algunos gobernantes sudamericanos, que es una cosa, y otros gobernantes sudamericanos otra cosa? La misma figura de Donald Trump, o sea, ahí hay un aspecto de desinformación. Yo veo noticias que parecen dos mundos distintos, un medio a otro medio. Quiero verlo más aquí en el plano local. Y más allá de la desinformación, es usar la información como herramienta de cohesión de la sociedad. 38 azonadas hemos tenido contra la fuerza pública aquí en Colombia. Entonces se pregunta uno en ese escenario, ¿es justificado, señor? En el año. 38 azonadas en un año, lo que va del año. ¿Cómo, si bien lo podemos percibir acá como hechos aislados que suceden allá en el Cañón del Micay, en Norte de Santander, en Antioquia, la pregunta es, ¿cómo se maneja esa información para movilizar a 600 o 700 personas? Porque estamos hablando de 20, 30 jóvenes, como una marcha así, 600, 700 personas, para
cumplir, y lo puedo decir desde el aspecto militar, un objetivo táctico. ¿Cuál puede ser ese objetivo táctico? Evitar que quemen o que se capture un criminal, a un narcotraficante local, pero más allá del objetivo que se cumple, la gran pregunta que uno se hace es ¿cuál es ese manejo de información tan complejo que logra un objetivo de movilizar a 700 personas en menos de 30 minutos para bloquear una operación militar o una operación policial? Ese manejo de la información, repito, volviendo al concepto inicial del que hablaba de cómo hay un cambio en la percepción de la realidad de un grupo social, es cómo cambiar lo que normalmente en la sociedad podríamos entender de que esa fuerza militar, esa fuerza policial es la que nos va a defender. Ahora, ¿cómo se cambia esa percepción de la realidad para hacer que 700 personas vayan y desarmen, ataquen y secuestren a 30 hombres, 20 soldados, policías? Entonces, la información se configura en este contexto de la amenaza híbrida como un arma de guerra, que más allá de entenderlo como la artillería que va y destruye a efectos letales, son efectos no letales o no cinéticos dentro de la ciencia militar que cumplen objetivos claros. En este caso es incapacitar y movilizar a una unidad que va a cumplir una tarea policial, una tarea militar, a través de la manipulación de la cognición de esa porción de la población. Entonces, evidentemente, eso hace parte de la amenaza híbrida. De hecho, ciertos estudios apuntan de que ya no podemos hablar de la guerra híbrida tiende a quedarse en el pasado. David Galula, en 1964 lo tocó, el general David Petraeus, del ejército de Estados Unidos, también lo abordó incluso antes a la invasión de la guerra en Afganistán. Un conflicto que ya lleva un contexto del conflicto que ya lleva mucho tiempo y que ha evolucionado y evoluciona de la mano con los medios de información, con la inteligencia artificial, para cumplir esos objetivos en campo que pasa a ser bastante complejo. Pues en las ciudades, eso está sucediendo allá en las regiones, en la Colombia profunda. ¿Qué va a pasar cuando esté sucediendo de manera más crítica aquí en nuestras principales ciudades? Íbamos en orden y ya estábamos dando igual que la información. Yo creo que el tema de las guerras, bueno, la guerra siempre creo que hay un senador de 1917 en Estados Unidos, que es Johnson, que dijo la primera víctima de la guerra es la verdad. Y cuando uno mira teoría militar de Clausewitz, siempre el tema de qué se comunica en la guerra es sujeto de moldeo, o sea, de manejar, de contener, de qué información saco, ¿no? Y siempre en las guerras el tema de ocultar información es importante, o sea, digamos, es parte de la estrategia finalmente. De buscar el apoyo popular es parte de la estrategia para la guerra, porque tú necesitas que te den sostenibilidad. Entonces, guerra, comunicación, guerra, verdad, son como dos elementos esenciales para la estrategia militar. Es decir, hoy día es un mecanismo más de la forma de hacer la guerra. ¿Para qué? Para buscar apoyo interno. Entonces, si uno, lo que les contaba, si uno mira, por ejemplo, la de Ucrania y Rusia, hay montones de estudios, pero más divinos, con muy buena información de métricas, de qué se hablaba en los medios, de qué contaban, de cómo vendían al vecino, de qué medios, qué miedos inculcaban, porque es que recuerden que para hacer la guerra uno tiene que infundirle miedo a alguien, y normalmente es a la propia población para que la apoye. Es decir, esos se nos van a meter. Yo creo que ya todos estaban grandecitos cuando tuvimos el tema de las sazonadas en Bogotá. ¿Se acuerdan cómo corrió que le llegaba a uno el WhatsApp de la tía? Escóndase, che, saque el cuchillo de la cocina, el base, lo que tenga, porque se le van a meter a todo el mundo. Entonces, el miedo es un vehículo de comunicación supremamente efectivo para que la gente haga cosas. ¿Cómo qué? Odiar al otro, cerrar o agarrar al pobre que iba llegando, no sé, a la casa y que de pronto uno no lo conocía y toma tu vaca, ¿cierto? Entonces, es importante dentro de la estrategia de los que nos gusta la política, la defensa, lo militar, entender que es simplemente otro mecanismo para ejercer ese poder y esa influencia. Pasamos, la prof. Chirino decía un tema importante es, ahora todos somos comunicadores. O sea, lo tengo en el tema del título, pero todos tenemos formas de
desde las guerras, las operaciones del desierto, ¿no? las guerras en Medio Oriente, ya empezaban a transmitir y se llamaban las guerras de CNN, ¿no? Luego Afganistán e Irak fueron las guerras de YouTube, porque además había videos desde los puntos militares, ¿no? Broadcast YouTube, vamos, y aquí voy a hacer tal cosa, y a veces se tiraban las operaciones militares por decir dónde estaban, y pasaba con el efecto CNN. Hoy día a la de Ucrania le llaman la guerra de TikTok, que ahora digamos es un poquito más heavy porque es más volumen de información saliendo, pero con relatos más cortitos. Entonces uno consume un videito de poquitos minutos. En el YouTube a veces se echaban 15 a 20 minutos contando algo. Somos de esta generación de los que vimos caer las Torres Gemelas en vivo y en directo. Esto no se había visto. ¿Y qué validó? Una guerra contra el terrorismo, ¿cierto? De unificar a todo el mundo, que hoy día hoy día sería imposible buscar un chivo común para poner a todo el mundo a hablar de lo mismo, ¿no? Y en esa época logramos tener articulados a medio mundo en la guerra contra un X que era un terror, ¿cierto? Que era un personaje que tenía barba en algún lado, uno no sabía cuál de todos era, pero pues decía, ese es el mal. Entonces hoy tenemos guerras que fluyen y que fluyen. La otra diferencia es que fluyen con más volumen. Si uno se pusiera a ver todos los videos, por desgracia, de las obscenidades, porquerías, delitos, genocidios, violaciones rampantes de derechos humanos que hay en el mundo, simplemente yo creo que uno sería imposible si uno viera todo lo que hay, yo creo que uno no, pues difícilmente se levantaría día a día a hacer su vida, ¿no? Porque es que cuando uno ve eso es bárbaro. Eso viene sin filtro. Antes a uno le borraban y le pixelaban la sangre. Ya nadie te la pixela, ¿no? Tú ya ves ahí, era un bebé. Y uno, era un bebé, ¿no? Antes te la filtraban, te la adobaban un poquito para que uno no sintiera ese asco de lo que somos capaces de hacer como especie humana y con fin político, ¿no? Hoy día no. Hoy día uno ve todo en tiempo real y sin filtro. Entonces, el volumen, el tipo de comunicación, la inmediatez del mensaje y la variedad de reportes, ¿no? Porque es lo que tú dices, una historia es la que uno veía, no sé, cuando Hamas entró a Israel, ¿no? Uno ve esos videos y también uno decía, se pasaron, o sea, ¿qué es esto? Y uno ve ahorita la respuesta, se repasaron. O sea, ya la comunicación no es la misma, y yo creo que ahí no solo el de tener criterio, pero también el tema del sentido de humanidad, ¿no? El sentido de, no es solo que uno sepa qué información consume, sino que por lo menos la información le duela, porque es que a muchos ya no nos duele porque la violencia se volvió algo, pues normal, ¿no? Ay, otra masacre, otra, next. Entonces, eso de la desanitización de la seguridad, ¿no? Del conflicto, ya es como, sí, como con el antibacterial, que ya todos echaban antibacterial hace 4 o 5 años. Ahorita tanto se lavan las manos cuando se bajan del avión. Sí. Ninguno, ¿no? Ya pasó, ya cogió 9 veces, ¿no? Eso, los conflictos van pasando de moda. Ya nadie habla de Siria. Anduvo un tiempo que Siria. Nadie habla de la tragedia de las mujeres en el régimen talibán de Afganistán. Nadie habla de lo pobre que es Haití. Hubo un momento que todo el mundo hablaba de Haití. O sea, a usted también sí le gusta Haití. Eso es terrible también. Se van banalizando. O sea, que, bueno, guerra civil en el Congo. Bueno, normal. Sí, porque vas cambiando la primera página. Vas cambiando la noticia de abrir. Y con la noticia de abrir se va concentrando el interés. La noticia de abrir hace que más gente se interese en ese conflicto si todos nos dedicamos a. Ahora, la narrativa de las guerras o de los conflictos o de los enfrentamientos igual tienen una pared, pero requieren mucho esfuerzo. Y en eso es que los comunicadores tenemos un papel importante. Yo siempre voy a hablar de mi experiencia porque además creo que es lo que les puedo transmitir y compartir. Hace 15 años, o se lo pongo más cerca, 12 quizá, el mundo sabía lo que pasaba en Venezuela. A nosotros nos vendieron una narrativa de que había una revolución,
de que los pobres, de que había atención social, la misión vuelvan caras, la misión tenga la arepa, la misión para 3 y le pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no les puedo decir cuántos periodistas venezolanos estamos hoy en el exilio, pero somos muchos. Y si hoy en día la perspectiva sobre Venezuela cambió, es porque quienes estamos fuera y tenemos alguna incidencia o tenemos una trinchera en un medio o podemos narrar de alguna manera, decidimos que no íbamos a permitir que la narrativa que el régimen quería imponer, primero Chávez, luego Maduro, se consolidara de alguna manera. Y todos decidimos contar la historia. No todos los periodistas que están fuera, que son muchos, cientos, quizás miles. No importa si manejas un Uber, si estás de asistente de un chef, no importa lo que hicieron. Se organizaron, qué sé yo, recuerdo, te lo cuento News, por ejemplo, que es una cuenta que está formada por muchos periodistas que no cobran, pero que hicieron un gran esfuerzo de difundir la información. Y empezamos a hacer visible además los testimonios, porque nada como un testimonio para construir la narrativa de lo que realmente está pasando. Costó muchos años. A ustedes quizás les parezca que no, todo el mundo sabe que en Venezuela se fueron más de 8 millones de personas, que en Colombia tenemos 4 millones, 3, 2, no sé, o que andan por el mundo. No todo el mundo lo sabía, ni sabía por qué se fueron. Es más, se fueron porque, bueno, unos eran capitalistas, no podían invertir, cerraron las empresas y así múltiples excusas. Y sin embargo, se hizo un trabajo duro, muy duro, que requirió mucho esfuerzo de muchos, pero organizado. O les pongo el ejemplo de las elecciones del año pasado, que tuvo una gran organización por la cual se pudo demostrar que la oposición ganó en Venezuela 7,5 millones de votos contra 3 y algo de Maduro, por ejemplo. Pero también hay una gran red de comunicadores. Yo formo parte de muchas de esas redes. Y les digo muchos porque hay reporteros, hay presentadores, hay influencers, hay distintos, que periódicamente recibimos información y nos organizamos para difundirla. Entonces, lo que quiero llevarles es, primero, que siempre voy a creer que esta es la mejor profesión del mundo, nunca hubiese querido tener otra, pero que la tienen que asumir con responsabilidad. Porque créanme, en un simple post que pongan en X o en un Instagram cualquiera, le están llegando a un número X. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 500, 3,000, 600,000, pero van a influir de alguna manera. Yo respeto profundamente la medicina y los médicos, creo que tienen la responsabilidad de salvar vidas. Nosotros también. Una información que ustedes manejen mal puede causar daño a mucha gente. Una información que ustedes manejen bien puede darle luz a quien no la tiene. No es fácil y nunca va a ser fácil. Pero créanme que después de tantos años en este oficio, vale la pena absolutamente. Búsquense causas que valgan la pena. Si me preguntan, búsquense causas que valgan la pena, para que lo hagan con pasión, para que lo hagan creyendo en lo que están defendiendo, para que nunca se cansen de hacerlo. Es la mejor manera de combatir las narrativas que hoy en día abundan, nos llueven y es muy difícil luchar contra ellas. Bueno, como ya va el tiempo corriendo rápido, sería interesante también escuchar un poco algunas inquietudes o preguntas de los que nos acompañan aquí. Ese presente, que estudia, y la pregunta:
Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María, pues estudio comunicación social. Y mi pregunta es, ya que dijeron que los conflictos son algo pues, que se conecta mucho internacionalmente por la globalización, asimismo lo hacen las pandemias, la migración, las crisis climáticas y pues muchas otras problemáticas. ¿En qué medida creen ustedes que las emergencias ambientales y sanitarias, que las guerras híbridas contemporáneas se alimentan de crisis ambientales y pues, de otros tipos, para reconfigurar, modificar o incluso camuflar esas narrativas bélicas pues, de las que estamos hablando?